La obra evangélica Luz del Mundo Internacional presenta A la Luz de la Biblia con el pastor Isidro Rodríguez, dando un enfoque bíblico a temas de importancia espiritual para tu vida, porque la palabra de Dios es luz y la exposición de su palabra alumbra. Estimados amigos televidentes, que el Dios de Abraham les bendiga de una manera rica y especial. Son todos ustedes bienvenidos a una edición más de su programa A la Luz de la Biblia. Y hoy, pues, como de costumbre, estaremos tocando un tema relevante y lo vamos a enfocar a la luz de las Sagradas Escrituras. La Biblia debe ser el filtro a través del cual nosotros tengamos que pasar o, someter a prueba todos aquellos casos, temas, problemáticas y todo lo que nosotros querramos hacer, nuestros hábitos, costumbres, prácticas y cualquier cosa. Hoy quiero hablar un poco acerca de Halloween, esa fiesta o conmemoración, una fiesta entre comillas, que prácticamente se ha convertido en parte de una cultura que estos países latinoamericanos de alguna manera han heredado y están asimilando sin saber, o tal vez sabiendo, pero sin pensar cuán nefasto, destructivo, maligno, perverso, diabólico o prohibido por Dios puede ser. Quiero iniciar esta enseñanza en el libro de Efesios 5:11. Usted tiene su Biblia en su casa, puede abrir su Biblia en el libro de Efesios 5, verso 11. Dice: y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Esa palabra, ese texto está allí, fue escrito hace unos 2000 años atrás, a través de una de las cartas dirigidas por el apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios, a nuestros hermanos de Éfeso. Ahora, todo el tiempo, a través de los siglos, de las edades, han existido corrientes, ha existido tanto el bien como el mal, prácticas buenas como prohibidas, ha existido la santidad y ha existido el pecado. Obviamente, en el final de los tiempos, esto se va a desencadenar y pues finalmente los salvos, los santos, los obedientes, los temerosos de Dios, tendremos un destino diferente a aquellos que por decisión propia decidieron tomar el camino erróneo del pecado. Hoy por hoy, prácticamente casi de una manera aparentemente inofensiva, tanto así que se mira desde algún ángulo como algo cultural, una herencia cultural o una festividad, la famosa práctica o celebración del Halloween. Esta festividad que de alguna manera mucha gente en esa vida ingenua de los niños tienen una participación muy activa. Y pues conocemos, ya no es un secreto para nadie, cuáles son las raíces de estas festividades, de dónde vienen, la herencia, qué es lo que se esconde detrás de todo esto. Cuando en aquellos tiempos pasados eran las famosas quemas de brujas, prácticamente personas que practicaban la hechicería, el ocultismo, eran llevadas a hogueras y quemadas, y con el tiempo esto se fue convirtiendo en especie de una festividad donde niños disfrazados, sobre todo de un aspecto repugnante, todo lo que tiene que ver con oscuridad, hechicería, murciélagos, calabazas, esqueletos, magia, hechicería. Esto es lo que
cunde hoy en día en medio de la sociedad. Los niños pues se desesperan, se emocionan para ser disfrazados por sus padres, pero nos preguntamos hasta dónde esto es una simple tradición, una inofensiva celebración, o esto tiene un compromiso serio en la parte espiritual, o hasta dónde Dios aprueba o reprueba semejante cosa. Mis amados, la Biblia dice: y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedla. O sea, Dios llama a su pueblo, ordena a su pueblo, a sus seguidores, manda a Dios a que no participemos de ninguna forma ni manera de la celebración de este tipo de festividades paganas, festividades que corresponden al mundo del ocultismo, de la hechicería. Para nadie es un secreto, e incluso que en estos días se llevan a cabo hasta sacrificios humanos de niños y de personas, que de alguna manera también son fechas donde estos días arroja un alto índice de accidentes, de muertes, de asesinatos, y ese saldo rojo nefasto es precisamente el fruto que se recoge de una festividad donde Dios no está allí. ¿Puede el pueblo de Dios celebrar Halloween? Pues de poder cualquiera puede hacerlo, porque tú eres libre para hacer lo bueno o lo malo. Eso es decisión tuya de hacerlo. Ahora bien, ¿debe un cristiano, debe una persona celebrar, conmemorar Halloween? Pintar su casa, adornar su casa, entre comillas, adornarle, porque eso más bien da un aspecto grotesco, repugnante, satánico. ¿Qué gusto puede haber en eso? Disfrazar tus hijos de cadáver, de muerto, atraer con este tipo de festividad y celebración, atraer demonios, presencias malignas, influencias diabólicas sobre tu vida. La Biblia dice: no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. En el libro de Romanos 12, verso 2, hay un texto que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este tipo de festividades, y cada día aparecerán unas nuevas que de alguna manera pues serán explotadas comercialmente, tradiciones, costumbres, entre comillas, fiestas, festividades paganas que se convertirán como en tendencias, en modas. Pero la Biblia dice: no os conforméis a este siglo. Usted, como hombre de Dios, como mujer de Dios, no debe estar inmiscuido, comprometido a celebrar en ninguna de sus expresiones con este tipo de festividades paganas que arrastran al hombre muy lejos de Dios. El pueblo de Israel, Dios le concientizó en muchas ocasiones diciéndole: no habrá en medio de ti agorero, adivino, sortílego, hechicero. Dios es enemigo de las prácticas del ocultismo, de la hechicería, de la brujería, de la quiromancia, de cualquier tipo de práctica de satanismo, de ocultismo, llámese como se llamen. Hoy en día ya no se les dice a los satanistas, sino doctores, maestros, etcétera, etcétera. Pero Dios prohíbe la práctica del ocultismo y celebración del paganismo. El pueblo de Dios debe rechazar, no debe conformarse con este tipo de prácticas, y mucho menos inducir a sus hijos a este tipo de celebración. El pueblo de Israel
Dios lo entrega, lo lleva, le da la tierra de Canaán, porque el cananeo, el eteo, el jebuseo, los que anteriormente habitaban las tierras que hoy en día se conocen como tierra de Israel, la tierra de Canaán, fue habitada por gente que no solamente practicaba el pecado, no solamente practicaba la hechicería, la brujería, el ocultismo, el satanismo, la magia, adoraban ídolos, sino que sus hijos eran quemados en el fuego. En medio de rituales satánicos, sus hijos ardían en la hoguera. A causa de esto, Dios los sacó de esas tierras y sus tribus, sus etnias fueron exterminadas con el tiempo a través de los juicios de Dios. Cuando tú pones a uno de tus hijos a practicar este tipo o a celebrar este tipo de festividades paganas y costumbres prohibidas por Dios, usted está ofreciendo sus hijos a los demonios. Hay que abrir los ojos. La Biblia dice que no te conformes a este mundo. No puedes ser una persona que te dejas arrastrar por todo lo que pasa, a caminar por todo lo que ves. No, tienes que centrarte en aprobar lo que a Dios en alguna manera pues le gusta y lo que no le gusta, lo que Dios aprueba y desaprueba. Debes de someterte a Dios. Debemos de proponer en nuestros corazones obedecer a Dios y no a los hombres en cuanto a estas cosas. En el libro de Primera de Samuel 15, verso 23, quiero resaltar algo muy importante. Y es que cuando el rey Saúl desobedece a Dios, es visitado por el profeta Samuel. Y Samuel le preguntó que por qué no había obedecido lo que Dios le había mandado a hacer. Y él dijo, bueno, mira, yo en realidad perdoné lo mejor del ganado porque quería ofrecer sacrificio. Y mira lo que le dice Dios en el libro de Primera de Samuel 15, 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Esto va más allá. No solamente es idolatría postrarse delante de un ídolo, delante de una imagen, besarle los pies a una imagen, postrarse delante de un ídolo, sea cual sea, estar encendiéndole velas, estar haciendo fiesta, vistiendo entre comillas y que santos. Todo esto es repudiable delante de los ojos del Señor, es prohibido por Dios. Pero esto va más allá. Si usted se considera un creyente que está en la iglesia del Señor sirviendo, pero usted es desobediente a la voz de Dios, si es desobediente a la palabra que está allí escrita, no tiene nada en qué diferenciarse del brujo de la esquina, de el idólatra que todos los días está postrado delante de una imagen muerta, que tiene ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen oídos, orejas y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan. Usted no tiene nada que envidiarle, porque delante de los ojos de Dios, una persona rebelada, una persona en rebelión contra Dios es igualito que un hechicero, igualito que un idólatra. Eso lo dice la Biblia. Saúl no era una persona, había sido levantado en una cultura de adorar al Dios único, había sido levantado en una cultura y en una fe de adorar al Dios eterno, pero había caído en franca rebelión. Dios lo mandó a hacer algo y él hacía otra cosa. Y no era primera vez que Saúl, endiosado por su cargo, comenzaba a querer cambiar las cosas de Dios. No, ya Saúl venía
por allí maleando. Ya Saúl venía mal. Una y otra vez Saúl había pecado, había caído en rebeldía. La rebelión es peligrosa. La Biblia habla de Datán, Coré y Abirán, quienes se rebelaron contra Moisés en franca rebeldía, pero delante de Dios la tierra se abrió y se los tragó. En otras palabras, tanto Dios aborrece y detesta este tipo de práctica, de festividades, llámese Halloween, llámese carnavales, llámese ese tipo de prácticas donde se le da rienda suelta a los placeres de la carne, al pecado, a la maldad, a la hechicería, a la brujería, a la idolatría. También la rebelión o los rebelados o quienes se rebelan, también aquellos que caen en franca posición de rebeldía puede ser contra sus padres. Hay hijos que se rebelan en contra de sus padres. Hay creyentes que se rebelan contra sus pastores. Si hay una razón muy justificada porque su pastor se desvió de la verdad, ya no podemos hacer otra cosa. Pero si sencillamente quiso corregirte, quiso disciplinarte y por eso has caído en rebeldía, piénsalo bien, pudieses estar en la lista de aquellos que yacen en este lugar donde está Saúl. Amados hermanos, tenemos que mirar, pero con mucha atención, estos detalles, porque un mal paso puede hacer que pierdas la salvación. Un mal paso puede hacer que te desvíes del camino. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Aléjate de la hechicería, aléjate de la brujería, aléjate de la idolatría, aléjate de la rebelión, aléjate de cualquiera de las expresiones del satanismo, porque tarde o temprano, dice la Biblia, que el malo será castigado. En el libro de Apocalipsis 21:8 habla del destino final, donde irán a parar todos aquellos que son dados a la idolatría, a la hechicería y a las prácticas del ocultismo. Dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Note que entre la lista que proporciona aquí el último libro de la Biblia, en uno de sus últimos capítulos, prácticamente ya al terminar casi la Biblia, advierte Dios, advierte la palabra diciendo crudamente, enfáticamente: ni los hechiceros ni los idólatras entrarán al reino de los cielos. Con esto no se juega. Hoy por hoy usted ve las tiritas cómicas, los cómics de las televisoras, y la mayoría giran en torno que si a un dragón, que si a la hechicería, a la magia, y todo esto tiene un origen, un propósito. Satanás tiene su mano metida detrás de todo este mundo, que el propósito es ofrecer esos hijos, esos niños al fuego. Abre los ojos, querido padre, querida madre, estimado amigo, apreciado hermano. Es importante que estas cosas las miremos con mucha seriedad, porque esto es cuestión de vida o muerte. O te salvas con tu familia o te pierdes con ellos. Tú eres el sacerdote de tu casa. Advierte a tus hijos: no te prestes para este tipo de prácticas, y poco a poco vayas entrando a la práctica de la ouija, de las ciencias ocultas, la lectura de las barajas, la lectura de las manos. Y cuando vengas a abrir tus ojos, la Biblia dice que el destino final del idólatra y el hechicero es el lago que arde con fuego y azufre. Dios tenga misericordia y perdone cualquier práctica. Si has llegado hasta ese extremo, todavía tienes oportunidad de arrepentirte. Te invito a que pongas tu mano sobre tu corazón y repitas conmigo esta oración.
Di conmigo: Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora te pido perdón por todos mis pecados. Lávame en tu sangre, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Soy de Jesucristo, que lo sepa el mundo entero, y no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Reconozco, Jesús, que soy un pecador. Te necesito ahora más que nunca. Renuncio al pecado, renuncio a la brujería, renuncio a la hechicería en esta hora y me entrego a Cristo con todo el corazón, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Ahora que has tomado esta decisión, quisiera invitarte a leer tu Biblia. Tienes tantas riquezas en tus manos. Lee la Biblia, ora constantemente y no dejes de congregarte. Si deseas, puedes comunicarte con nosotros para mayor información a través de nuestras redes sociales o a través de nuestro correo electrónico. Feliz momento para ti y para los tuyos. Que Dios les bendiga. La obra evangélica Luz del Mundo Internacional presentó A la Luz de la Biblia con el pastor Isidro Rodríguez, dando un enfoque bíblico a temas de importancia espiritual para tu vida, porque la palabra de Dios es luz y la exposición de su palabra alumbra. Será hasta la próxima oportunidad, cuando le ofreceremos una nueva edición de A la Luz de la Biblia.